semana 10 nos toca trabajar en relación a lo que es reproducción, ¿correcto? Muy bien. Tenemos un tipo de reproducción sexual y asexual. Es conveniente recordar que la reproducción sexual es completamente sencilla, puede ser de tipo de fisión binaria, gemación, esporulación, ¿sí? Y la reproducción sexual es cuando nosotros tenemos participación de gametas sexuales. ¿Ya? Entonces estamos hablando de reproducción asexual cuando no hay participación de gametas. Cuando tenemos reproducción sexual, tenemos la posibilidad de que al intercambiar material genético, las gametas sexuales, una masculina y una negativa, hay posibilidad de tener variabilidad genética. Esa es la característica fundamental de la reproducción sexual, dado que hay participación de gametas. En cambio, en la reproducción asexual no tendremos participación de gametas. Sencillamente aquí, por ejemplo, la célula se divide por una simple fisión binaria, como están viendo aquí en la imagen, ¿no? O por gemación o por esporulación. Gemación binaria, aquí la célula se divide en dos. Gemación, tenemos cuando le nace una yema a la célula y luego esta se divide. Y esporulación, cuando la célula puede producir varios individuos, ¿no? Bien. Dentro del tipo de reproducción asexual, tenemos también en los seres pluricelulares, como por ejemplo en las plantas, pues muchas de ellas pueden reproducirse asexualmente sencillamente por propagación de tallos, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que nos gusta mucho la jardinería, cogemos un tallito, tratamos de enraizarlo y podemos hacer que éste produzca un nuevo ser vivo, ¿no? O tenemos el ejemplo también de las fresas, las cuales se reproducen en forma vegetativa, sin necesidad de participación de esporas, sencillamente por estolones. O el tubérculo en la papa, por ejemplo, ¿no? Una papa que tiene varios ojitos, al ser enterrada, de estos ojitos, miren acá, que cada uno van a ser un nuevo individuo, ¿no? Eso también es reproducción asexual. O en la cebolla, que puede reproducirse por bulbos, ¿no? Bien, entonces, tenemos acá en los organismos pluricelulares, por ejemplo, también puede haber una reproducción asexual por gemación, como en las hidras, ¿sí? O por regeneración, como en este caso las planarias, ¿no? Es decir, estas se fragmentan, cada uno de sus fragmentos va a generar un nuevo individuo, tiene capacidad de regeneración. Misma cosa sucede con los equidermos, ¿no? Ahora, en los hongos tenemos la posibilidad que estos puedan reproducir por esporas, ¿no? A través de la diseminación de estas esporas que viven dentro de estos cuerpos fructíferos que hay en los hongos llamados esporangióforos, ¿no? Muy bien. Entonces también se ha conversado esta semana de lo que es el ciclo celular. El ciclo celular, eh, nosotros podemos tener diferentes momentos del proceso de la división celular. Principalmente tenemos una fase que se llama la fase de mitosis y la otra que se llama la fase G1, S y G2, ¿no? En la fase G1, la célula va a tener un periodo de crecimiento. En la fase S hay un periodo de síntesis de ADN
En la fase G2, la célula se prepara para la división y en la fase celular, la célula entra propiamente al proceso de división o llamado momento de división mitótica. ¿Ah? Muy bien. Entonces, tenemos acá que es el ADN y su forma de compactación. Acá tenemos la estructuración del ADN. Miren acá, en primer lugar, el ADN inicialmente tiene una compactación primaria, el momento cuando nosotros observamos el DNA en forma de fibras, ¿no? Cuando está presente en forma de la doble hélice, en la cual la cromatina va a estar unida por esto que llamamos los cuerpos de los nucleosomas, ¿no? Los cuales están conformados por histonas. Entonces las histonas van a estar a manera de perlas en la cromatina, ¿no? Esa es la forma como es la estructuración primaria de la cromatina. Luego esta se va compactando un poco más para formar la fibra de cromatina, se va condensando, hay un enrollamiento y este súper enrollamiento se llama en este momento el ADN va tomando la forma de cromosomas y estos son visibles ya en cierto momento de la división celular, ¿no? Entonces esa es la forma, son los momentos de compactación de la cromosoma, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, miren, cuando la cromatina está totalmente condensada, que ha formado los cromosomas, ¿no? Y ahí tenemos un cromosoma que está mostrando sus fases, ¿no? Su estructura morfológica. ¿Cuál es la estructura morfológica de los cromosomas? Tiene, miren, un cromosoma está conformado por estos bracitos que se llaman los brazos cortos o brazos P, y estos que están aquí se llaman los brazos Q o los brazos largos, ¿no? Entonces, tenemos aquí un cromosoma, el cual está unido a su hermana que se llama la cromátide, ¿no? A través del centrómero, ¿no? Entonces, esta es la forma como se presentan nuestros cromosomas. Aquí la mitad se llama una cromátide, ¿no? Y la otra mitad se llama otra cromátide. Entonces, son dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. Bien, los cromosomas entonces tienen una clasificación, esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando estemos abordando lo que es citogenética humana, ¿no? Entonces, en nuestro juego cromosómico que está compuesto por 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son de tipo somático, del 1 al 22, y un solo par de cromosomas de tipo sexual, ¿no? Entonces, estos cromosomas, morfológicamente hablando, ¿no? De acuerdo a la disposición del centrómero, se clasifican en cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acocéntricos y telocéntricos, ¿no? Metacéntricos cuando, miren, exactamente el centrómero está dividiendo el cromosoma en dos porciones iguales. Aquí miren, los brazos P son equidistantes a los brazos Q. Eso se llama cromosomas metacéntricos. Submetacéntricos cuando, miren, un par de bracitos, los brazos P, son más cortos. Acrocéntricos cuando todavía estos son mucho más cortos, los brazos P, ¿no? Y telocéntricos cuando estos ya casi ni se perciben, ¿no? Y uno de ellos es más largo. Entonces aquí lo que está mandando es la posición del centrómero, ¿no? Bien, ahí tenemos la mitosis, ¿no? La mitosis que se caracteriza por todos estos momentos, ¿no? Todos estos momentos en los cuales la célula puede entrar en profase, metafase, anafase, telofase, ¿no?
Y la telofase es el momento final de la mitosis en la cual la célula ya se ha dividido en las dos células hijas. Este citoplasma se ha estrangulado, ¿no? En la profase, ¿no? Tenemos aquí eh, la presencia de los usos mitóticos y la presencia de los centrosomas. Tenemos unas, de frente se entra a meiosis. La prometafase, cuando los cromosomas empiezan a orientarse en una dirección y se van posicionando a través del uso mitótico, este es el uso mitótico, se van proyectando y se van dirigiendo al centro de la célula para formar la metafase. Miren acá cómo están viendo los cromosomas, todos bien bonitos alineados en la zona de la mitad de la célula llamada la zona ecuatorial. En la anafase, los cromosomas se dividen, miren, por las cromátidas hermanas, ¿no? Se separan. Entonces, un juego de cromosomas se va a un extremo polar y el otro juego de cromosomas se va al otro extremo polar, constituyendo esta la anafase. Una vez que sucede esto, el citoplasma se estrangula y forma las células hijas, ¿no? Este momento se llama el momento de la citocinesis, la división del citoplasma. ¿Bien? Acá tienen la formación de las dos células hijas, producto de la mitosis. Esta tiene el mismo material genético de su predecesora, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos la meiosis. Miren, la meiosis, a diferencia de la mitosis, se caracteriza porque, vean acá, tenemos, ¿no?, momentos en lo que llamamos la profase, ¿no? Entonces aquí la célula entra en división celular, tenemos aquí la profase, pero en esta profase la célula va a entrar a un momento que se llama el momento en que la célula hace leftotene, luego hace cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis, ¿no? Entonces, en el momento de la profase, nosotros tenemos todas estos estadios celulares, ¿no? Entonces, primera división celular, meiosis, profase. Y en profase tenemos leftotene. ¿Qué acontece en leftotene? En leftotene los cromosomas se aproximan, miren acá, en cigotene los cromosomas forman tétradas, en paquitene se han aproximado los cromosomas y se han unido por estos puntos, ¿no? Que antes en cigoteno se llamaban sinapsis, y estas sinapsis hacen intercambio de material genético, ¿no? Tenemos acá en representación azul, por ejemplo, un cromosoma paterno y en rojo un cromosoma materno. ¿Y qué acontece? Están tan juntitos que ellos logran intercambiar material genético. Ese momento que estos cromosomas están haciendo intercambio genético, decimos que la célula está en un momento de profase y específicamente está en el momento del paquiteno, en el momento en el cual se está produciendo intercambio de material genético, ¿no? Entonces, ese intercambio de material genético se llama crossing over, ¿no? El momento en que parte de material genético se va compartido hacia el cromosoma materno y el cromosoma paterno también comparte parte de material genético. Eso se llama el crossing over y es en este momento que se produce la oportunidad de la célula en la cual ese material genético va a traer como resultado la variabilidad, ¿no? Muy bien. La siguiente etapa es todavía cuando, miren, el cromosoma paterno y materno todavía están permaneciendo unidos, todavía se puede ver la unión de estos cromosomas y finalmente la diacinesis, ¿no? Cuando
hay una desintegración ya de la membrana celular y estos se van a separar, ¿no? Entonces, miren qué importante cuando en la meiosis, en una primera etapa, en profase, se da todos estos momentos, ¿ya? Ahora, luego de acontecer todo esto, entonces recién la célula entra a metafase. Miren acá, profase ya aconteció todo lo que hemos mencionado, ¿no? Y los cromosomas se van al medio, ¿no? Están todos eh, plenamente alineados, ¿sí? Acá tenemos doble juego de cromosomas y miren cómo acá un juego de cromosomas en la anafase se va en dirección contraria cada uno a la zona polar, ¿no? Y tenemos acá en la telofase momento en el cual hay una estrangulación que se llama citocinesis y una vez que esta célula estrangula en forma tal que tenemos ya el material genético completamente dividido en dos células hijas, ¿no? Entonces, miren acá, teníamos una célula con material genético 2N y al resultado de la primera división meiótica tenemos una célula, ¿no? Que se ha convertido en dos células hijas, cada una con material genético N, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué acontece? Hay una característica aparte de que en la meiosis tenemos el momento de la profase con todos estos periodos, lectoteno, cigoteno, pagiteno, diproteno y diacinesis, un momento en el cual la célula entra en una segunda división meiótica. Miren, ve, primera división meiótica, segunda división meiótica, ¿no? Entonces, cada una de estas células que tiene material genético N entra en un proceso de división mitótica simple, tal cual ha ocurrido acá, ¿no? Misma cosa. Entonces, la célula va a entrar en una división de profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, la meiosis, en un segundo momento, tiene una segunda división celular que no es otra cosa que nuevamente un momento en el cual la célula hace prácticamente mitosis. Entonces nuevamente entra, cada una de estas células hijas entran en un proceso de división de profase, luego de metafase, anafase, telofase, citocinesis, ¿no? Entonces miren acá en metafase tenemos cómo estos cromosomas se alinean aquí en la zona ecuatorial y aquí, a diferencia de la primera división meiótica, en la segunda división meiótica, mientras acá tenemos doble filita de cromosomas en metafase, miren acá, en la segunda división de meiosis tenemos una fila de cromosomas, los cuales se van a dividir por la zona de las cromátides y un juego va a viajar a cada extremo de la célula y vamos a tener las células hijas, cada una con juego genético N, ¿no? Entonces, miren acá, qué bonito en la meiosis. En la primera división mitótica ha habido un proceso reduccional. De lo que la célula tenía carga genética 2N, al final de la primera división, ¿no? De la meiosis, tenemos reducción del material genético. Cada una de las células hijas tiene carga genética N, ¿no? Y luego, en el segundo momento de división, no es otra cosa que una simple mitosis. Cada una de las células, ¿sí? Esta célula se ha formado en dos células hijas y cada una de ellas tiene la misma carga genética que su predecesora. Entonces, si esta tenía N, una de sus células hijas tiene N y la otra N. ¿Eh? Muy bien. Entonces, esa es la forma como hacemos meiosis. Ahora, ¿en qué tipo de células nosotros hacemos meiosis? ¿No? Aquí, pasemos aquí para, de paso, enlazar, miren, ¿ve? Nosotros hacemos reproducción meiótica a nivel gonadal, ¿no? A nivel testicular está aconteciendo momentos de división meiótica y es la forma como en los testículos se producen los espermatozoides por meiosis. Y en el caso eh, este,
de nosotras las damas, nosotras estamos haciendo meiosis a nivel de nuestras gónadas. ¿Qué tipo de gónadas? En nuestros ovarios, ¿no? En nuestros ovarios acontece un proceso de división meiótica cuando un folículo, ¿no? Sufre un proceso de división celular hasta formar, ¿no? Un ovocito, ¿no? Un ovocito. Y este es producto, es resultado de un proceso de división meiótica, ¿no? Entonces, miren, por procesos meióticos, nosotros formamos a nivel de gónadas masculinas y de gónadas femeninas nuestras gametas sexuales masculinas y femeninas, ¿no? También aquí, miren, identificamos exactamente cómo acontece nuestro proceso de gametogénesis, ¿sí? Por proceso eminentemente meiótico. Miren acá, tenemos cómo en el caso masculino tenemos la formación en un primer momento de un espermatogonio, nace un espermatocito de primer orden, luego espermatocitos de segundo orden, luego estos que han sufrido una primera división meiótica van a dar lugar ahora a la meiosis de tipo 2, ¿no? En los cuales tenemos la diferenciación de estas espermátidas, se llaman, ¿no? Cuando todavía no tienen esto que se llaman los flagelitos. Y cuando ya tenemos los flagelos se llama espermatozoides, ¿no? Entonces los espermatozoides han venido por todo un proceso de meiosis, que en el lado masculino se llama gametogénesis. Y en el lado femenino, el proceso meiótico va a formar, ¿no?, lo que se llama la formación de los óvulos, ¿no? Acá tenemos, miren, en un primer momento como un oogonio, hace una división, ¿no?, hasta convertirse en ovocito, luego ovocito de primer orden, ovocito de segundo orden, y este, ¿no?, va a formar lo que es una ootide, ¿ok? Y esta ootide va a formar lo que es el óvulo maduro. En cambio, el otro, cuando tenemos la formación de ovocito, el otro ovocito sencillamente ha formado un ovocito de primer orden, se divide en un ovocito de segundo orden y un primer corpúsculo polar. Entonces, este corpúsculo polar, al dividirse, forma sencillamente corpúsculos polares en número de 2. Entonces, miren, en un proceso genético, nosotros formamos, las chicas, estamos formando al final un solo óvulo, ¿no?, que llega a su maduración. Bien. ¿Qué es lo que acontece en el proceso de fecundación? En el proceso de fecundación, entonces, ¿no?, nosotras hemos producido un óvulo y se ha producido aquí la llegada del espermatozoide a nivel del cuello cervical, se vierten los espermatozoides y estos atraviesan todo, ¿no?, el conducto aquí de las trompas de falopio, ¿no? Y en el tercio de las trompas de falopio acontece el fenómeno de la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Luego se formó de esta forma la fusión de los dos núcleos celulares y este cigoto empieza a migrar a través de lo que es nuestra trompa, nuestras trompas de falopio, ¿no? Ese cigoto va a dividirse y se va a convertir primero en 2 células hijas, luego en 4, luego en 8 células hijas. En ese momento estamos nosotros en un proceso de formación de mórula, ¿no? Estamos como un racimo de uvas. Primero somos mórula. Antes, primero hemos sido cigoto, luego nos hemos convertido en mórula, cuando hay división de 2 células a 4, a 8, a 16, sucesivamente. Y de esta forma, nosotros llegamos aquí a la pared uterina materna,
¿no? En forma de mórula y ya nos hemos convertido en blástula, ¿no? En momento de conversión de blástula, miren aquí, nosotros vamos a anidar, ¿no? Entonces, ¿cómo anidamos? En el seno uterino, anidamos en forma de blástula. Y eso acontece aproximadamente en el día 6 o 7. Miren, acá, ¿no? Convertidos nosotros en blástula, nos pegamos aquí, eso se llama el periodo de la anidación, el periodo de la implantación, ¿no? Y ahí continuamos con el proceso embriogénico, ¿ya? Vamos acá. Entonces, una vez que hemos pasado el momento de blástula, ¿no? Aquí estamos, miren, y hemos anidado aquí en pared uterina, vamos a formar nuestras 3 capas embrionarias. De blástula vamos a formar nuestro ectodermo, nuestro mesodermo y nuestro endodermo. Nuestras 3 capas embrionarias. Pero primero hemos sido cigotitos, luego hemos sido mórula, de mórula hemos sido blástula, hemos anidado a nivel de celo uterino y luego hemos convertido en, ¿no?, los tres periodos de formación de las 3 capas embrionarias. El ectodermo va a dar origen a todo nuestro sistema nervioso, piel, pelos, uñas, órganos de los sentidos. Nuestro mesodermo, la capa media, este que está de celestito, ¿no? Y ectodermo, este que está de color rosa, ¿no? Mesodermo que está de color, podríamos decir, rosa, palo de rosa, más oscuro, y el que está más internamente de color celestito, el endodermo. El mesodermo va a dar lugar a todo nuestro sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor y reproductor. Y nuestro endodermo da lugar a todo nuestro sistema digestivo y sistema respiratorio. Muy bien. ¿De qué se nos ha hablado también? Se nos ha hablado, ¿no?, de la forma como algunos animales en la naturaleza se dividen por partenogénesis, ¿no? Como por ejemplo sucede en las abejitas, ¿no? En las abejitas tenemos los zánganos, ¿no?, cuya función única de los zánganos es fecundar a la reina madre, ¿no? Fecundar a la reina madre, función sagrada, ¿no? Y luego de esta fecundación tenemos acá la formación de los descendientes, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos también en esto de el tipo de desarrollo. Luego de la fecundación, tenemos un tipo de desarrollo que trae como consecuencia un proceso de cambios, ¿no?, en el cual nosotros no vamos a reconocer a un individuo desde el primer momento hasta el último momento. Hay todo un cambio. En cambio, en otro tipo de desarrollos, como por ejemplo, si nace un cubicito, como están viendo aquí, en todo momento de su desarrollo, un cubicito bebé se parece cuando es adolescente y cuando es adulto. En cambio, en una mosca, en una mariposa, en un saltamonte, estos en su proceso de desarrollo no se parecen cuando son bebecitos, cuando son jovencitos, cuando son adultos. En cada una de las etapas son completamente diferentes, han cambiado completamente de morfología. Entonces, ese cambio se llama, ¿no?, metamorfosis. Y así, en la historia, en el proceso de desarrollo de esta mariposa, por ejemplo, cuando esta mariposa ha sido larvita, ¿no?, ha sido huevo, no se parece a cuando es larva, mucho menos a cuando es pupa, ni la pupa a cuando se convierte a imago. 4 momentos en los cuales ella es completamente diferente: huevo, larva, pupa e imago. Entonces decimos que ha sufrido ella un proceso de metamorfosis. Misma cosa sucede en las ranas,
¿no? O en los sapos. Cuando ustedes van a la naturaleza, ustedes ven un sapito primero, es como un pececito, ¿no? Luego pierde la colita, se va a la tierra y de ahí le nacen las patitas. Entonces, decimos que los anfibios tienen un proceso de desarrollo llamado metamorfosis, ¿no? Y por otro lado, en las plantas, ¿no? Las plantas hacen un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. La asexual hemos mencionado cuando sencillamente estas se reproducen por esquejes, por tallos. Y la sexual cuando estructuras de la planta, ¿no? Masculinas y femeninas van a interactuar para formar otro nuevo ser vivo. Y entonces ellas van a ser un momento en el cual ellas van a hacer microesporogénesis en el caso de la formación de los granos de polen y mega esporogénesis cuando se forma el saco embrionario. Como producto de la división de la megaspora, surte el megasporocito que pasa a una división meiótica 1, ¿no? Con formación de 2 células hijas. Estas pasan a un tipo de división meiótica 2 para formar las megasporas. Luego, una sola es la que eh, continúa su desarrollo y las otras degeneran, ¿no? Entonces, luego hay un momento de división solamente del núcleo. Eso se llama división cariocinética. Entonces, tenemos acá una primera división cariocinética. Luego, cuando se divide, estos núcleos se dividen en otro, ¿no? Un núcleo forma dos núcleos hijos, este núcleo, otros dos núcleos hijos. Segundo momento de cariocinesis, solamente formación de núcleos. Y luego, cuando cada uno de ellos vuelve a dividir, será una tercera cariocinosis, dando como resultado la formación del saco embrionario. Entonces, así, en una plantita, una megaspora ha formado un saco embrionario con 8 núcleos internos. Y esos núcleos se acomodan así de bonito, ¿no? Los núcleos antipodales y los núcleos sinérgicos. Y los núcleos que están al medio, ¿no? Se llaman núcleos polares. Y finalmente estos núcleos polares se unen, ¿no? Entonces, de esa forma, los núcleos antipodales tienen carga genética N, NN, son haploides. Los núcleos sinérgicos también son haploides. Y como se han fusionado estos núcleos polares, ¿no? N más N tiene carga genética 2N, ¿no? Esa es la constitución del saco embrionario. Y esta es la constitución de los granos de polen, ¿no? Entonces, tenemos acá un primer momento, un microsporocito forma por división meiótica 1, 2 células hijas. Luego, estos núcleos hacen cariocinesis y van a formar las microsporas. Luego, otras microsporas entran, miren, cariocinesis 1, para dar como resultado, ¿no? Una célula con un núcleo generativo y un núcleo tubular, ¿no? Y luego uno de estos, va a haber otra división por cariocinesis y vamos a tener la formación de los granos de polen. Finalmente, cada grano de polen tiene 3 núcleos. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4 granos de polen. Y dentro de cada grano de polen tenemos, ¿no? 2 núcleos espermáticos y un núcleo del túbulo. Cada uno de los núcleos espermáticos va a participar en el proceso de fecundación, ¿no? Entonces, aquí no sé si tengo lo de la doble fecundación. Ya no está representado, pero esa es la forma por la cual la planta va a hacer un proceso de doble fecundación. Uno de los núcleos espermáticos se va a juntar, ¿no? Con esto que se llama, uno de los núcleos espermáticos viene aquí y se fusiona a los núcleos polares para formar un cuerpo
una célula 3N. Esa va a formar el endospermo. Y la otra se va a dirigir a formar, ¿no?, el núcleo del huevo. El otro núcleo espermático va a fusionarse aquí con el núcleo del huevo para formar el embrión. Entonces, ahí tenemos la doble fecundación, ¿no? La formación del embrión por la unión del núcleo espermático más el núcleo del huevo en el saco embrionario, y el otro núcleo espermático se une aquí a los núcleos polares para formar el endospermo, ¿no? Y ese endospermo se va a encargar de dar toda la nutrición necesaria a este embrión. A eso se llama proceso de doble fecundación. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, esto es lo que nosotros hemos desarrollado esta semana a grandes rasgos, y ahora vamos a pasar a resolver todas nuestras preguntas, ¿ya? Entonces acá voy a dejar de compartir esto, o acá mismo nos podemos ir a lo que son, bueno, voy a dejar de compartir y voy a poner nuestro cuestionario. Listo. Acá tenemos nuestro cuestionario de la semana. Listo, ciclo ordinario. Ok. Pregunta número 1 aquí, pero esto hay que ponerlo en Word. Creo que ya lo tengo acá descargado en Word. Semana 10 en Word. Semana 10 en Word. A ver, en descargas. Semana 10 en Word, creo que es este. Ya, sí, ahí está. Ahí lo tengo en Word. Ahora sí recién lo puedo compartir. Entonces, vamos a hacer esto. Para poder trabajar, permítanme preparar esto. Una pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, 3. Acá está la pregunta número 3. Pregunta número 4. Me están buscando abajo desesperadamente, porque como he entrado desesperadamente y me he sentado a la máquina, no he saludado a nadie en casa. Y están preguntando abajo, ¿ha llegado o no ha llegado? Ahorita me voy a hacer presente porque estoy escuchando que en el piso 1 me están buscando desesperadamente, ¿ya? Pero en un ratito vamos a dejar preparado aquí todo nuestro cuestionario. Lo voy a dejar en pantalla para que ustedes lo vayan leyendo. Voy a ir al piso 1 a reportarme para que no se asusten, y voy a regresar enseguida para continuar nuestro trabajo con ustedes. Estoy en la pregunta número 8. La pregunta número, la pregunta número 9, la pregunta número 10, la pregunta número 11. Después les cuento todo lo que me pasó. Primero le ganamos al tiempo, ¿ya? Casi he muerto, casi me da un infarto. De remate no había llevado mi celular porque pues ahora hay tanto problema de robos que como fui a un sitio que se llama el Mercado Central, ¿no? A comprar algo urgente para la casa, no llevé el celular porque pues tengo miedo de que por el celular me estén, ¿no?, observando y yo esté en peligro, ¿no es cierto? Esta es la pregunta. Y la 15, a ver, la 15 no las hemos volado, creo. 14, pregunta número 14, y solo tengo acá hasta la 14. No sé por qué, pero solo tengo hasta la 14. Ya, no sé qué ha acontecido acá. Listo, ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Voy a poner acá la pregunta número 1. Listo. Ok, la pregunta número 1. Entonces pongo acá. Listo. Compartimos nuevamente la cámara, toda la pantalla. Eso, pantalla completa. Pantalla completa. Compartir. Ahí está, se puso un rojito y ahora nos vamos a nuestro cuestionario. Y ustedes me van a dar el pase aquí.
no, esta no es, esta no es la que estoy preparando, es esta otra. A ver, esta me parece que es. A ver, no, no es esa tampoco. La que acabo de preparar es esta. Ahí está, miren, ahí está. Díganme si están en pantalla. ¿Observan ahí algo que dice ejercicios en clase? ¿Sí? ¿Sí? Jóvenes, vamos con la pregunta número 1, que dice, observa la siguiente figura e indica el tipo de reproducción que se produce en la figura, ¿no es cierto? Dice A, gemación, B, esporulación, C, división vegetativa, D, regeneración, E, bipartición. ¿Estamos todos ahí? ¿Me dan pase? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí nuestra respuesta es, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo es que esta planarita, cuando se ha fragmentado, tiene oportunidad que un pedacito de su cabecita va a poder regenerar todo su cuerpecito? Y si se ha partido por acá por su colita, esta colita va a poder regenerar todo su cuerpecito. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, ella está produciendo un nuevo ser vivo por regeneración. Vamos a marcar acá, regeneración. Listo, ahí está. 2. Ahora sí, para la pregunta 2, permítame ir un ratito al primer piso. Voy a ir a hacerme presente, me voy a reportar abajo porque están buscándome desesperadamente y enseguida vuelvo, ¿ya? Van leyendo la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? ¿Cuál es la pregunta? No tengo aquí me parece la lectura. A ver, ahorita vamos a ver, un ratito, ¿ya? Voy a ir a la pregunta, al piso 1, un ratito que me están buscando.
Ok, ya volví, jóvenes, ya estoy acá. Ya me reporté abajo en el primer piso, ya avisé que estoy acá, me estaban buscando desesperadamente. Muy bien, entonces vamos a leer la pregunta número 2. A ver, acá parece que se ha ido la pregunta número 2, entonces debe estar aquí. La pregunta número 2 en el PDF. Pregunta número 1, ya la hemos resuelto. Aquí está la pregunta número 2, ¿no? ¿Qué dice? Respecto a los organismos que poseen reproducción asexual, marque la alternativa correcta, ¿no? A, es propia de organismos de menor complejidad. Estamos hablando de la reproducción asexual. ¿Ya? Dice respecto a los organismos que tienen reproducción asexual. ¿Quiénes se reproducen asexualmente? A, es propia de organismos de menor complejidad estructural y fisiológica. B, se presenta solo en organismos que no pueden producir gametos. Este tipo de reproducción se presenta en los 5 reinos. D, solo las plantas poseen ambos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. D, requiere de gran consumo de energía y toma un tiempo prolongado. Entonces, ¿cuál de estas alternativas? A, B, C, D o E es la correcta. Vamos a venir acá. Es esta. ¿Cuál es la correcta? ¿No? A, B, C, D o E. Espero. A ver, niños. 3, 4. Ok. 8, 8, ok. Respuestas. Sería la respuesta correcta, sería la alternativa C, ¿no? La reproducción asexual se representa en los 5 reinos, ¿ya? La 2, la respuesta correcta es la respuesta C. Pregunta número 3 dice, el siguiente esquema corresponde a un cromosoma de tipo metacéntrico. Miren acá la ubicación del centrómero, ¿no? Metacéntrico, caracterizado por tener el centrómero en la parte media, ¿no? Entonces tenemos acá el cromosoma, el centrómero está dividiendo el cromosoma en 2 partes iguales, por eso se llama cromosoma centromérico, ¿no? Entonces dice que participa en el siguiente esquema, corresponde a un cromosoma de tipo metacéntrico, caracterizado por tener el centrómero en la parte media, representado por A, que participa en el centrómero en que participa A, limitar la salida del cromosoma del núcleo interfásico. B, unir a los 2 cromosomas homólogos en la mitosis. C, desintegrar, ¿no?, la carioteca en el momento de la mitosis. D, unir el uso cromático durante la prometafase. E, formar los telómeros al final de la anafase. ¿Qué hace ese centrómero? ¿Qué hace ese centrómero? ¿Mm? El centrómero lo que va a hacer es unir, ¿no? Va a unir el uso acromático durante la prometafase. Te vamos a marcar acá. ¿Cuál es la función de ese centrómero? Ese centrómero
va a generar la unión del uso acromático durante la prometafase. Pregunta número 4. La mitosis mantiene constante el número de los cromosomas de las células somáticas. Entonces, si nosotros analizamos las células hijas luego del proceso de la mitosis, detectamos que una célula posee más cromosomas que la otra. Entonces, ¿cuál de los siguientes eventos es posible que haya ocurrido? Acá nos están planteando algo que ha sucedido, miren. Pero para eso nos dice, recordemos que la mitosis mantiene constante el número de cromosomas. Por la mitosis, ¿no? Las células hijas tienen el material genético, el juego de cromosomas, idéntico a su mamá, ¿no? El mismo juego de cromosomas que su mamá. Una célula hija tiene el mismo juego de cromosomas que su célula madre, ¿no? Entonces, aquí dice, si al finalizar ahora tenemos células hijas que luego de la mitosis, ¿no? Una de ellas está teniendo más cromosomas que la otra, ¿qué ha podido pasar? Dice, ¿cuál de los siguientes eventos habrá ocurrido? Entonces nos ponen ahí, en la pregunta número 4 nos ponen, ¿hay un problema en el anclaje del uso mitótico en los cromosomas? ¿Hay alteración en la unión del uso acromático con el cinetocoro de los telómeros? ¿Hay daño en los centriolos que afectan el anclaje de los cromosomas a la carioteca? ¿Hay un proceso incorrecto de apareamiento de los cromosomas homólogos sexuales? ¿O hay una alteración en el paquiteno que ha promovido la replicación adicional del cromosoma? ¿Qué habrá sucedido? Aquí vamos a ver. Voy a visualizar acá. A ver, San Marcos, semana. Mail, acá está Gmail. Semana 10, profesor López. San Marcos, acá está, marketing. Profesor López, semana 10, acá está, listo, la tengo. Vamos a ver, pregunta número 4. Ya. Pregunta número 3, pregunta número 4. Dice, ¿no? Volvemos a leer. La mitosis mantiene constante el número de cromosomas de las células somáticas. Si al analizar las células hijas luego del proceso de mitosis se detecta que una célula posee más cromosomas que la otra, entonces, ¿qué ha acontecido? Ha habido un problema en el anclaje del uso mitótico en los cromosomas, ha habido una alteración en la unión de los usos acromáticos con el cinetocoro de los telómeros, se ha dañado en los centriolos el efecto del anclaje de los cromosomas. D, hay un proceso incorrecto de apareamiento de los cromosomas homólogos sexuales. O E, hay una alteración en el paquiteno que ha promovido la replicación adicional de los cromosomas. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que durante la mitosis la separación de las cromátides ha ocurrido en la anafase, ¿verdad? Las cromátides hermanas se separan cada una en el momento de la anafase. Entonces, la presencia de un número mayor de cromosomas en una de las células hijas se va a deber a que, ¿no?, hay una incorrecta separación en dicho proceso. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un problema en el anclaje del uso mitótico de los cromosomas. Eso es lo que ha pasado. Por eso, una de las células hijas ha resultado con mayor número de cromosomas que la otra. Porque ¿quién dirige esto?
lo dirige el uso mitótico, ¿ya? La separación de las cromátidas hermanas se está dando en la anafase, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? En esta anafase, en lo que se te tendría que separar mitad de cromosomas a un lado y mitad de cromosomas al otro lado, en este caso se ha ido mayor cantidad de cromosomas a un lado y al otro lado hay menor cantidad de cromosomas, ¿no? Entonces, esto es porque ha habido una separación incorrecta, ¿no? De los cromosomas. ¿Por qué? Porque ha habido un problema en el anclaje del uso mitótico. El uso mitótico, ¿no? Son estas fibras por las cuales van a transportarse los cromosomas a ambos lados de las células hijas, ¿no? Miss, Miss, solo se ve su pantalla de Teams. ¿No está viendo acá mi pregunta número 5? No. A ver, ¿qué es lo que están viendo? A ver, vamos a ver. La pantalla de Teams. A ver. Voy a venir acá. Vamos a volver a... Ajá. Acá están ustedes. Voy a desconectar esto. Otra vez lo desconecto y voy a volver a acá. Voy a volver a ordenarle pantalla completa. Pantalla completa. A ver. Ventana. Pantalla completa. Ahí está. A ver. Compartir. Ahí está. Voy a dejar de compartir esto. Perdón, voy a ocultar estito. Y me tengo que venir acá al Word. Acá estoy en esto. Ahora sí, por favor. No, Miss. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué no están ustedes viendo mi pantalla acá en 5? ¿Ahí ven la imagen? ¿Tampoco? No. Y ya, voy a volver a hacerlo. A ver, ¿qué está pasando acá? Vamos a volver acá. Acá. A ver. Dejar de compartir. Listo. Lo he cerrado. Voy a volver a intentar. Volveré a compartir. A ver. Ya, vamos acá. Dice compartir. Pantalla completa. Ventana, pantalla completa. Pantalla Chrome. Compartir. Ahí. Ahí. Chicos. Sí, Miss. Ay, Diosito, gracias a Sí, Dios. Listo. Entonces ahora sí, estaba aquí. Ahí está, miren, estoy en la pregunta número 5. Ahí dice, observe usted la siguiente imagen y marque el enunciado correcto. ¿Qué cosa estamos viendo ahí? Un honguito, ¿no? Un honguito con su cuerpo fructífero, ¿no? Su cuerpo fructífero, ahí su sombrerito. Dice, son organismos que se reproducen por fisión binaria. B, es un ejemplo de reproducción por gemación. C, corresponde al tipo de reproducción por esporitas. D, es el tipo más común de reproducción sexual fúngica. E, es un modelo común de reproducción por fragmentación. ¿Cuál sería la respuesta? Ese honguito se está reproduciendo por emisión de... ¿Qué cosita le está saliendo? Esporitas, ¿no? Mira acá. Los hongos tienen la particularidad que diseminan un polvillo, ¿no? Diseminan todo un polvillo. Ese polvillo no es otra cosa que la diseminación de esto que se llaman las esporitas. Y esas esporitas están saliendo de este sombrerito. Este sombrerito se llama cuerpo fructífero o
esporangióforo. De ahí están saliendo las esporitas, ¿no? Entonces, esa figura me está dando o me está simbolizando la reproducción por esporas. 6. Respecto a la fecundación en las plantas con flores, entonces usted determine el valor de la verdad, o sea, colocar verdadero o falso según corresponda a estas aseveraciones, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a poner acá, vamos trabajando juntitos acá. Ya, listo. Ahí vamos a poner. Ya, ahí. A través del tubo polínico viajan los núcleos espermáticos. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? No es así. Solo uno de los núcleos espermáticos fecundará a la oósfera. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Se producen 2 núcleos espermáticos. Uy, esto ya es para la segunda. 2 núcleos espermáticos. Uno de los núcleos espermáticos se va a juntar, ¿no es cierto?, con la oósfera y va a dar lugar al embrión. ¿Y el otro núcleo espermático con quién se junta? ¿Con quién se juntaba el núcleo espermático? ¿Se acuerdan? El otro núcleo espermático, ¿con quién se junta? Con estas en el saco embrionario. Pues mira, le voy a poner acá. Creo que nos están acordando. La famosa fecundación doble que acontece en las plantas. La doble fecundación, ¿no? Miren, acá. Tienes aquí el saco embrionario. En el saco embrionario tenemos 8 núcleos. 3 núcleos antipodales y 3 núcleos sinérgicos, ¿no? De los 3 núcleos sinérgicos, uno de los núcleos es el núcleo del huevo o de la oósfera. El núcleo de la oósfera. Ese núcleo de la oósfera está esperando, ¿no?, que sea fecundado por el granito de polen, ¿no?, por el núcleo espermático. Si eso ocurre, un núcleo espermático viene acá y se pega a la ósfera, entonces eso va a formar el embrión. Ahora, si viene el otro núcleo espermático, el segundo núcleo espermático va a llegar acá. Llega el segundo núcleo espermático y se junta aquí, donde están estos núcleos polares. Aquí tenemos aquí núcleos polares que están aquí en el centro del saco embrionario y que se han fusionado. Mira, un núcleo polar se ha fusionado a otro núcleo polar. Cada uno de estos núcleos del saco embrionario tiene carga genética haploide. Entonces, este núcleo polar tiene carga genética haploide y el otro núcleo polar tiene carga haploide. Como se fusionaron, ahora, ¿no?, este núcleo polar fusionado, ¿qué carga genética tendrá? N más N, 2N, ¿no? Tenemos aquí un cuerpo polar 2N. Aquí llega el otro núcleo espermático, ¿no? Viene por acá el núcleo espermático, baja por acá, ¿no?, por esta estructura de la plantita y se mete aquí al saco embrionario y ahí se dirige al núcleo polar, aquí, al núcleo polar, y se fusiona, ¿no? Entonces el núcleo espermático viene con carga genética N y se pega aquí al núcleo polar que tiene 2N. 2N más N, ¿cuánto es? 3N. En este momento se ha producido la segunda fecundación de la planta. Por eso se dice que las plantas tienen doble fecundación. Uno de los núcleos espermáticos se junta. ¿Con quién? Con el núcleo oósfera, aquí, con la oósfera, ¿no? Y forma el embrión. Y el otro núcleo espermático se junta con los núcleos polares, ¿no? Y va a formar el endospermo. Ese endospermo se va a ocupar de garantizar la nutrición del embrión, ¿no? Tienes el embrioncito
y alrededor tienes el endospermo, ¿no? Miren qué bonita, las plantas tienen un proceso de doble fecundación y eso es lo que nos está mencionando aquí en la pregunta, ¿no? Eso está diciendo, uno de los núcleos espermáticos fecunda a la ósfera. Por eso es verdadero, ¿no es cierto? Por eso es verdadero. Y el otro que dice, el otro núcleo espermático participará en la formación del endospermo. Un núcleo espermático participará en la formación del endospermo. Eso sería verdadero también. No sé por qué le han puesto falso. Uno de los núcleos espermáticos secundarios fecundará a la ósfera, cierto. El otro núcleo espermático participará en la formación del endospermo. Claro, eso es cierto. El otro núcleo espermático, ¿qué va a hacer? El otro núcleo espermático se junta ¿con quién? Se junta con con las células, aquí, mira, acá está otra vez, regresamos acá. El otro núcleo espermático se junta a los núcleos polares, aquí. Se va a formar a los núcleos polares para formar el endospermo, ¿no? Listo. El otro núcleo espermático participará en la formación del endospermo. Eso es verdadero. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? FBB. ¿Dónde está el FBB? No hay acá el FBB. No Le hay. han puesto esa alternativa. Se han equivocado. ¿Qué les pasó? Pero es así. A través del tubo polínico viajan los núcleos espermáticos. Uno de los núcleos espermáticos fecunda a la oósfera y el otro núcleo espermático participa en la formación del endospermo. Tal vez porque querrán que sea más específico, no sé, que diga aquí que el núcleo espermático se junta, específicamente a quién se junta, el otro núcleo espermático se va a juntar a las células polares. Y una vez que se juntan las células polares, va a formar el endospermo. Tal vez quisieron que se diga eso, no sé, vamos a ver qué es lo que han querido exactamente, vamos a ver acá. A ver, déjenme revisar. Esa es la pregunta número 6, ¿no? Pregunta número 6. Dice, en la formación de los gametos. ¿Estamos acá o qué? Ah, no, acá. 7 es, perdón, 7. 7. Dice, respecto a la fecundación de las plantas. Acá parece que ha habido, miren acá, ya. Respecto a la fecundación de las plantas con flores, por favor pongan el valor de la verdad, verdadero o falso. Dice, a través del tubo polínico viajan los núcleos espermáticos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto, porque por aquí están viajando los núcleos espermáticos, ¿no? Por este tubo polínico, aquí lo vamos a resolver ya en pantalla. Vamos a volver aquí a esto. Ya, y lo vamos a volver a hacer. Y lo resolvemos en pantalla bonito y luego regresamos, ¿ya? Este solucionario lo borramos. Este solucionario lo borramos. Ay, caray. Y nos quedamos con este. Y este corresponde acá, miren, acá hay un error. Este no es 6, este es 7. 7 puntos. Ok, dice, respecto, y la vamos a volver a trabajar aquí. Todo. Vamos a volver a trabajar bonito en orden acá. Se ha desconfigurado. Ahora sí, listo. Dice 7. Respecto a la fecundación. Entonces lo vamos a resolver aquí en la pantalla, ¿ya?
Muy bien. Dice, respecto a la fecundación en las plantas, ¿no? Con flores, determinemos el valor de la verdad. Primero dice, a través del tubo polínico, aquí está el tubo polínico, ¿no? Ya. A través del tubo polínico viajan los núcleos espermáticos, ¿no? Viajan los núcleos espermáticos. ¿Eso es verdadero o falso? Sí, exactamente por aquí están viajando los tubos espermáticos. Ya. 2 dice, solo uno de los núcleos espermáticos fecunda a la oósfera. Es cierto. Viene un núcleo espermático y fecunda aquí a la oósfera. Eso es cierto. Ahora, el otro núcleo espermático. Viene el otro núcleo espermático, viaja por acá y se pega aquí a los núcleos polares, ¿no? Se pega aquí a los núcleos polares y va a formar, ¿no es cierto? Núcleo polar que tiene N más el otro núcleo polar que tiene N, que se han fusionado. Este núcleo polar tiene una carga genética 2N. Viene el núcleo espermático con carga N, se pega acá y ahora tengo un núcleo con una carga genética 3N, ¿no es cierto? Muy bien. Esa fusión del núcleo espermático con el núcleo polar me va a dar como origen la formación del endospermo, ¿correcto? El endospermo va a ser esa cubierta, ¿no? Que se va a ocupar de garantizar la nutrición del embrión, ¿correcto? ¿No? Verdadero. Entonces, nuestras alternativas serían, ahora sí, regresamos acá. Verdadero la primera propuesta, segunda propuesta verdadero, tercera propuesta verdadero, ¿no es cierto? Muy bien, ahora regresamos acá. Acá, listo. Verdadero. Uno de los núcleos forma la ósfera, verdadero, y el otro núcleo forma la oósfera, digo, el endospermo, ¿no? Se junta el núcleo espermático se junta, ¿no es cierto?, con la otra y forma el endospermo, verdadero. Muy bien, ahora sí, me ha salido verdadero, verdadero, verdadero. Esta es la respuesta. Ahora sí, ¿ok? Listo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, esa es la pregunta número 7. Ahora vamos acá con la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? El siguiente esquema muestra las diferentes etapas por las que atraviesan una célula durante su ciclo celular. Aquí está, mira, un ciclo celular, ¿no? Con su fase 1, ¿sí? Su fase 2, ¿sí? Y su momento de mitosis. El siguiente esquema muestra las diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. Entonces, de acuerdo a esto, señala la opción que contiene los acontecimientos que suceden en 1 y 2. Solamente tenemos que focalizar qué cosa pasa en 1, en este momento 1. A ver si lo podemos ver más grandecito esto. Acácito le podremos a ver. Ahí está, qué bonito. Ahí está, ahora sí, ¿no? En el siguiente esquema se muestran las diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. Y de acuerdo a esto, por favor, señale qué cosa está aconteciendo en 1 y en 2. En fase 1, ¿qué cosa es? En el número 1, ¿qué cosa está ocurriendo? La fase G1. En el momento 2, ¿qué cosa está ocurriendo? El periodo de síntesis o la fase S, ¿no? Y entonces eso es lo que quiere que nosotros ubiquemos. ¿Qué pasa específicamente en eso? Entonces identificamos acá síntesis de ADN y aumento del tamaño celular. No. En fase G1 hay síntesis de ADN, no, pues, ¿no? Y acá al revés nos han puesto esta propuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Aumento de organelas, síntesis de ARN, duplicación de organelas, síntesis de ADN, síntesis de ARN, aumento de organelas y división de citoplasma. ¿Qué está ocurriendo?
¿qué ocurre aquí? En fase 1, ¿qué ocurre? En fase 1 crece la célula, por lo tanto, aumentan también de tamaño las organelas. Y en la fase S se produce el momento, ¿no? ¿Qué acontece en la fase S? El momento de la síntesis del ADN, ¿no? Las organelas se duplican, crecen, se duplican aquí en la fase G1 y en la interfase hay periodo de síntesis de ADN. ¿Dónde estará eso? Vamos a buscar aquí. Esto, aquí está. Mira, C. Eso es lo que acontece. ¿Ah? Muy bien. Entonces, en la pregunta número 8, esa es la respuesta. En la fase G1, las organelas han crecido y se duplican. Y en la fase S hay el momento de síntesis de ADN. Ahí está, ¿no? Por eso la respuesta es C. Muy bien. 9. Dice, relacione la glándula sexual masculina con su función y marque la alternativa correspondiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos apareando, ¿no? La próstata, ¿no? La próstata, ¿qué produce? Fructosa, sustancia alcalina o ácido cítrico. Luego, las glándulas de Cooper, ¿qué producen? Las glándulas que producen fructosa, sustancia alcalina, ácido cítrico. La vesícula seminal, ¿qué cosa produce? Fructosa, sustancia alcalina o ácido cítrico. Eso es lo que tenemos que aparear, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Vamos. Ya, vamos. Próstata, ¿con qué cosa apareamos? ¿Con A, con B o con C? Glándula de Cooper, ¿con qué cosa apareamos? ¿Con A, B o C? Vesícula seminal, ¿con qué cosa apareamos? ¿Con A, con B o con C? A. Ya, vamos acá, apareando bonito, ¿ya? Listo. A próstata, le pondremos un colorcito, así, no importa, aquí. Ahí está, próstata. ¿Con quién le voy a aparear? ¿Con la C? Ya, muy bien. Con la C. Listo. Ahí está. Ahora marcamos glándula de Cooper. Glándula de Cooper, ¿con quién la apareamos? Glándula de Cooper. Con sustancia alcalina, ¿no es cierto? Y me queda vesícula seminal. Vesícula seminal le apareamos con producción de fructosa como fuente de energía. Ahí está, debidamente apareado. Listo. ¿Cómo hemos apareado? Entonces, 9 hemos apareado. 1, C. 2, B. 3, A. Hemos apareado de esta forma, ¿no? Aquí está. Listo. Por eso esa es nuestra respuesta. Muy bien. Vamos con la con la pregunta número 10. En relación al ciclo menstrual, ¿ya? Nos están hablando ahora del ciclo menstrual. Determina el valor de la verdad de los siguientes enunciados, ¿ya? Pongamos atención. La LH, ¿qué cosa es LH? Hormona luteinizante, ¿no? Hormona luteinizante. Promueve el desarrollo de los óvulos en los folículos ováricos. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es recontra falso, ¿no? ¿Quién hace eso?
¿Quién hace lo que está diciendo? Promueve el desarrollo de los folículos ováricos. ¿Quién promueve el desarrollo de los folículos ováricos? Folículo estimulante. La hormona folículo estimulante produce la maduración de los folículos de Graf. Y dentro de los folículos de Graf están nuestros folículos ováricos, ¿no? Por tanto, la hormona luteinizante no tiene nada que ver con la maduración de nuestros folículos de Graf. Por eso es falso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué dice la siguiente? La menstruación dura aproximadamente de 4 a 6 días. Depende, pues, ¿no? Incluso acá le debieron de poner desde 3, porque hay personas que menstruan solamente 3 días, ¿sí o no? ¿Sí, chicas? Hay niñas que menstruamos solamente 3 días. En realidad, eso es lo normal, ¿no? Máximo ya el día 4 ya pues es, como decimos las mamás, pintitas, ¿no? Pintitas, ya no hay una menstruación ahí abundante. Entonces yo le hubiera puesto ahí, la menstruación dura de 3 a 6 días, ¿no? Pero eso ya no es normal. Cuando pasa del día sexto, ¿no? Séptimo, octavo, uy, eso ya no está normal, pero se da, ¿no? Se da. ¿En qué situaciones se da eso? Cuando nosotros tenemos el tejido endometrial muy grueso, ¿no? Nuestro tejido endometrial está muy grueso, entonces las contracciones uterinas van a ser más dolorosas porque te quieres liberar de ese tejido endometrial degradado y eso demora más tiempo y te vas más días en menstruación, ¿no? Y todavía con cólicos, ¿no? Eso se produce, por ejemplo, en casos de dismenorrea. Entonces, que nos han puesto aquí, en la propuesta que nos han puesto, la menstruación dura aproximadamente 4 o 6 días, bueno, pues le vamos a poner verdadero, ¿no? Pero como les digo, yo le hubiera puesto de 3 a 5 días nomás, lo normal. Y ahí ya es patológico, ¿ya? Muy bien. El ciclo menstrual no depende de la participación de las hormonas. ¿Cómo va a ser eso? Más bien el ciclo menstrual está ligado, ¿no? A cascadas hormonales, ¿no? ¿Quiénes están trabajando ahí? Hormonas progestágenas y hormonas estrogénicas. Entonces, más bien, nuestro ciclo menstrual depende. Aquí más bien, en vez de poner no, hubieran puesto depende, ¿no? Para que sea verdadero. Pero como le han puesto no, entonces ahora se convierte en falso, ¿no? Bien, entonces nos ha resultado eso. ¿Dónde está esa posibilidad? ¿Dónde está esa posibilidad? Un F, un verdadero y un falso. Está aquí, vean. Listo. Muy bien, hemos resuelto la 10. La 11. Las abejitas son conocidas por reproducirse mediante partenogénesis. En las colmenas de los huevitos no fertilizados desarrollan, ¿quiénes? ¿Quiénes desarrollan ahí? ¿Quiénes desarrollan? Mientras que los huevitos fertilizados darán origen a, ¿quiénes? Los zánganos vienen de los huevitos no fertilizados, ¿no? Mientras que los huevos fertilizados producen a las obreras. Eso pasa, ¿no? Eso pasa en el proceso partenogenético de las ovejitas. Ovejitas, digo abejitas, ¿no? Entonces acá pondríamos así, zánganos, así, ¿no? Entonces, en las colmenas, los huevos no fertilizados van a producir a los zánganos, ¿no? El zángano es la abejita que se ocupa solamente de fecundar a la reina, ¿no? Esa es la tarea. ¿Y ellos de dónde han venido? Han venido de una reproducción de huevos no fertilizados, ¿no? Y en cambio, los huevitos fertilizados producen a las abejitas obreras, ¿no?
Eso se da en el proceso de división partenogenética, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de que se esté fertilizando, ¿no?, un huevito para producir un zángano. Sencillamente ellos van a seguir reproduciéndose y reproduciéndose por partenogénesis. Los zánganos se reproducen por partenogénesis, mientras que las obreras vienen de huevitos fertilizados. Ese es el proceso partenogenético que tienen las abejitas. ¿Ya? Listo. Para que te quede bien claro también eso de partenogénesis, si lo has visto, ¿no? Hay gallinitas que ponen y ponen y ponen huevos, ¿no? Ponen huevos y no, tú no ves el gallo. Tú no ves el gallo que se ha subido sobre la gallina para que ponga los huevos, ¿no? Y ella está poniendo sus huevos. ¿Cómo está poniendo los huevos la gallina? Por partenogénesis, sin necesidad de fertilización del individuo macho, ella pone sus huevitos. Entonces ella está poniendo huevos por partenogénesis, ¿no? Pero en el momento que un gallo sube a una gallina, en ese momento sí hay una fecundación, ¿no? Por parte del esperma del gallo hacia el óvulo fecundado de la gallina, ¿no? Pero hay gallinitas, las rojas, ¿no? Las rojas, ellas pone huevos por partenogénesis. Muy bien. 12. Respecto a la formación de gametos masculinos o espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? El proceso meiótico por el cual se van a formar las gametas masculinas, dando como resultado a los espermatozoides, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice acá, 12. Respecto, ¿no?, a los gametos masculinos, ¿no? Es decir, el proceso de espermatogénesis, en los siguientes enunciados pongamos la alternativa correcta. ¿Ya? Muy bien. Vamos poniendo sí, no, ¿ok? La capacitación de los espermatozoides ocurre en los túbulos seminíferos. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Dónde se produce la capacitación de los espermatozoides? ¿En qué partecita? ¿Dónde? En el epidídimo, ¿no? Entonces, la capacitación de los espermatozoides ocurre en los túbulos seminíferos. Eso no es cierto, ¿no? Muy bien. Si ponemos acá, no. Durante la espermatogénesis se forma durante la espermiogénesis se forman las espermátides. ¿Dónde se han formado las espermátides? ¿Cuáles son las espermátides? Si quieres, recordamos acá. Entonces, te están hablando de la espermatogénesis. A ver, vamos a ver si este se deja ver clarito. Ahí está. Espermatogénesis. Mira, esta es la espermatogénesis y esta es la oogénesis. Entonces, el espermatogonio, ¿no?, produce espermatocitos. Luego, este espermatocito sufre una primera división meiótica y va a formar el espermatocito de segundo orden. Este espermatocito de segundo orden sufre una división meiótica, una segunda división meiótica, para formar los espermatocitos, las espermátides, ¿no? Estas son las espermátides. Espermátides vienen como resultado de la segunda división meiótica y estas no tienen colita. Esas son las espermátides. Y luego esas espermátides maduran, le nace la colita y se convierten en espermatozoides, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos aquí? Regresamos aquí una vez que hemos recordado eso y dice acá,
¿La capacitación de los espermatozoides ocurre en los túbulos seminíferos? No, la capacitación de los espermatozoides ocurre en el epidídimo. Muy bien. B, durante la espermiogénesis se forman las espermátides. No, es en una parte de ellas, después de la segunda división meiótica, ¿no? Entonces le ponemos aquí, no. Luego dice acá, se degeneran 3 células y solo una madura. Eso no pasa en los espermatozoides, eso pasa en el proceso de la oogénesis. Aquí no, ¿no? Ya. Una espermatogonia va a dar origen a 4 espermátides, eso sí es cierto. De una espermatogonia se han formado 4 espermátides. La espermátide es esa que no tiene la colita, ¿no? Las espermátides no tienen la colita. Después ya esa espermátide va a madurar y se va a convertir en espermatozoide. Un espermatocito primario origina al espermatozoide. No, pues mentira, está muy arriba, ¿no? El espermatocito primario está muy arriba. Todavía te tiene que pasar espermatocito secundario, después del espermatocito secundario, espermátide, y después de espermátide recién espermatozoide. Entonces esto sería no, ¿correcto? Ahora sí. Entonces, ¿cuál hemos identificado en la 12? En la 12 hemos identificado que esta propuesta, dado, está bien, ¿no? Ahí está. 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un aspecto importante de la reproducción de la estrella de mar? Nos podemos todos en recuerdo de lo que acontece en la estrella de mar, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un aspecto importante de la reproducción de la estrella de mar? A, se reproduce exclusivamente por fragmentación, un proceso donde cualquier parte de su cuerpo puede regenerar un organismo completo. B, puede ser tanto sexual como asexual, lo que le permite generar descendencia a partir de gametos o por regeneración de partes del cuerpo. Estamos hablando de los equinodermos, de las estrellas de mar. C, depositan huevitos en la tierra y entonces los embriones se van a desarrollar hasta que las crías alcancen la madurez. D, solo se reproducen de manera sexual, ya que van a depender totalmente de la fecundación interna para formar embriones. Y E, que dice la propuesta E, no se reproducen en absoluto, ya que dependen exclusivamente de la clonación genética para expandir su población. ¿Cuál de esas aseveraciones será la verdad? A, B, C o D. ¿Cuál de esas? ¿Mm? En los equinodermos. ¿Quiénes son los equinodermos? ¿Quiénes son los equinodermos? Las estrellas de mar, pues, ¿no? Las estrellas de mar son los equinodermos. Muy bien. Y las estrellas de mar tienen la característica de que una estrella de mar va a poder reproducirse en forma sexual, pero también ella se puede reproducir en forma
asexual, sexual y asexual. Esa es la capacidad de las estrellas de mar, ¿no? Entonces, ¿cómo se reproducen sexualmente las estrellitas de mar? Van a tener producción de gametas. Ellas van a producir gametas, ¿ya? Ellas van a poder producir gametas. Y también ellas van a poder reproducir asexualmente. Uno de sus bracitos se puede averiar, ¿no? Un animalito de mar le puede dañar su bracito, uno de sus bracitos. Entonces ese bracito, así como hace la planaria, que regenera su cuerpito de un pedacito, ella también, la estrella de mar, puede regenerar. En ese momento que ha regenerado su bracito se ha regenerado en forma asexual. Entonces, nuestra estrella de mar, nuestros equinodermos, tienen reproducción sexual y tienen reproducción asexual, ¿ya? En la reproducción sexual hay participación de gametas por parte de las estrellitas de mar, y en la reproducción asexual, ¿no? Uno de sus bracitos dañados puede regenerar nuevamente a otro bracito, ¿sí? Por un proceso que se llama regeneración. Muy bien. 14. Un fetito humano. En un fetito humano se observan ciertas malformaciones, como la formación inadecuada de los órganos nerviosos. Entonces, se infiere que este problema ha ocurrido durante la etapa de gástrula a nivel de la capa embrionaria. Entonces, ¿qué capa embrionaria habrá estado comprometida, ¿no? Cuando ha habido una alteración en la gástrula? El mesodermo, el ectodermo, el endodermo, el blastodermo, el gastrodermo. ¿Se acuerdan acá? Ya se han olvidado. Miren, en el periodo embriogénico, por acácito creo que estaba, más abajo me parece. Ahí está, miren, en el periodo embrionario, ¿no? El ectodermo ha dado origen al sistema nervioso, a los pelitos, las uñas, la piel y a los órganos de los sentidos. El mesodermo al sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor y reproductor. Y nuestro endodermo, ¿no? Este que está acá de celestito, ha dado lugar a nuestro sistema digestivo y a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Mira, acá lo tienes bien focalizado. Sistema nervioso, entonces, ¿quién ha originado todo nuestro sistema nervioso? El ectodermo, ¿no? Muy bien. Regresamos acá y dice, en el feto humano se ven ciertas malformaciones como una formación inadecuada de los órganos nerviosos. Entonces, ¿quién ha fallado? ¿Quién ha fallado? ¿Qué capa embrionaria ha fallado? ¿Ah? El ectodermo. Ectodermo. Ahorita estamos revisando, ¿no? Entonces ha fallado la capa embrionaria del ectodermo. Y esa capa embrionaria llamada ectodermo es la responsable de formar todo nuestro sistema nervioso, incluido nuestro órgano de los sentidos, ¿no? Entonces, en nuestra vida embrionaria, en este caso ha ocurrido, en este caso de este fetito que tiene malformaciones de tipo que están afectando su sistema nervioso, se ha afectado su capa embrionaria ectodérmica, ¿no? Muy bien. Dice, en los insectitos y los anfibios se desarrollan huevos. Eso es cierto. Las mosquitas ponen huevos. Los anfibios ponen huevos. En los insectos y los anfibios se desarrollan huevos, de los que al eclosionar, ¿no? Al eclosionar surge una larva
la cual pasa por diferentes estadios hasta lograr semejanza física con el adulto progenitor. Entonces, a este proceso se le llama desarrollo embrionario, fecundación externa, desarrollo directo, fecundación interna, metamorfosis. ¿Qué le llamas? La mosquita cuando es bebita, ¿qué cosa es? Huevitos, ¿no? Tiene Larva. huevitos. Después de huevitos se pasa a su estado de larva. Después de su larva se pasa a su estado de pupa. Y después de su estado de pupa se pasa a su estadio imago o adulto. En cada una de esas fases, la mosca no se parece. Cuando es huevo es de una forma. Cuando es larvita es de otra forma, ¿no? Huevo, larva, y luego se convierte en pupa, como es como un cascaroncito la pupa. Y luego de ese cascaroncito sale el imago, el adulto. Cada una de esas fases, esta señora mosca ha cambiado terriblemente, de manera tal que el huevo no se parece a la larva, ni la larva se parece a la pupa, ni la pupa se parece al adulto. Entonces, por eso decimos que la mosca tiene un desarrollo de metamorfosis, ¿sí o no? Cada uno de sus estadios tiene un cambio tan severo que un estadio no se parece al otro. Nosotros pasamos proceso de metamorfosis, chicos. ¿Nosotros pasamos proceso metamórfico? ¿No? No, porque cuando somos bebecitos, cuando nacemos somos bebecitos, somos un mini, ¿no es cierto? Un mini Homo sapiens, chiquitito, chiquitito, todo indefenso, pequeñito. Luego nos convertimos en niños y de niños nos convertimos en jovencitos y de jovencitos nos convertimos en adultos, ¿no es cierto? En adultos. Entonces, en cada una de nuestras fases, nosotros nos parecemos, somos igualitos, solamente que hemos crecido, ¿no? Hemos cambiado nuestra apariencia. Somos bebecitos, somos jovencitos, somos adultos, luego somos ancianos. En cambio, la libélula, en cambio, el saltamonte, en cambio, la mosca, en cambio, la rana, en cambio, el sapito, ¿no? Cuando son bebecitos, ellos son huevitos. De huevitos se pasan a larvitas. De larvitas se pasan a pupas. Y de pupas sale el imago, ¿no? Se llama imago o adulto. Cada una de esas etapas, nuestra amiga la mosca, nuestra amiga la ranita, la rana René, no se parece en ninguno de esos estadios, es completamente diferente. Por eso se llama metamorfosis, ¿no? Muy bien. A veces nosotros nos bromeamos entre amigos, ¿no? Nosotros que hacemos biología y que conocemos estos aspectos, nos bromeamos y decimos así, oye, me he encontrado con mi amigo, ¿no? Después de hace 30 años que estudiábamos en la universidad, me he encontrado. No lo he reconocido para nada. Creo que le había pasado un proceso de metamorfosis, decimos, ¿no? Ha cambiado tanto el pobre amigo, de lo que tenía pelitos, ya no tiene pelitos en el cabellito, en el cuero cabelludo. De lo que era flaquito, se ha vuelto gordito. Ahora tiene una pancita, ¿no? Y usa lentes gruesos. Entonces, obviamente tú no lo has reconocido de cuando era tu compañero, ¿no? Cuando estudiaba contigo en la pre, era niño como tú, tenía 15, 16 años. Y tú lo ves después de 30, de 40, de 50 años, ¿no? Entonces, igual, y los chicos nos bromearán a nosotros.
Ya no te pareces en nada de cuando fuiste jovencita. Es una broma nada más, ¿no? En sentido figurativo. Parece que te hubiera dado una metamorfosis, ¿no? Eso es una broma. Nosotros los seres humanos no hacemos procesos metamórficos, ¿no? ¿Quiénes hacen procesos metamórficos? Los insectos, ¿no? Las libélulas, las moscas, ¿no? También hacen metamorfosis los sapitos, ¿no? Por eso que cuando tú vas de paseo y estás en el río, en el riachuelo, ¿no? Tú puedes encontrar, o en un laguito, tú puedes encontrarte una especie de pececitos, ¿no? Esos pececitos que se llaman alevinos, bebecitos, uno duda, cuando está en la naturaleza uno duda, en una laguna uno duda, uno dice, ¿esto será un pececito o será un renacuajo? ¿No? Porque se parecen mucho un renacuajo a un pececito, está en una fase de su metamorfosis. Luego ese renacuajo va a querer irse a la tierra. Cuando se va a la tierra, pierde su colita, sale del agua y le nacen sus patitas, ¿no? Está cambiando en su proceso de metamorfosis. Y de su vida de agua, ¿no? Ahora pasa a una vida terrestre. Por lo tanto, ya no necesita la colita, ahora tiene patitas. Se convirtió en la ranita que ves con sus 4 patitas, ¿no? Entonces, miren cómo son los procesos metamórficos. Listo, hemos resuelto. Voy a copiar aquí. Debo tener aquí el solucionario de todo y lo voy a copiar aquí en el chat. A ver, me parece que esto es aquí, solucionario semana 10. No, este es mi semana 1, este es otra otro grupito es este. Con ustedes es en la aquí, 24 son ustedes, 24 ordinario, ustedes son semana 10. Con la semana 10 ustedes tienen este solucionario. Ahí está. Este es vuestro solucionario. ¿Ok? Bueno, acá estos videitos pueden ser vistos. Vamos a colocar esto aquí. Regresamos acá. Listo. Nos venimos al chat. Eco. Chat. Dejamos de compartir. ¿Sí? Y escribimos acá. Ahí está. Ya. Ok. Ahí está. Ahí están todas las respuestas y algunos videos. Ahora sí puedo hablar, ¿no? Y disculparme con ustedes por haber llegado recontra tarde. Lo que pasa es que yo en la mañana tuve clases aquí en San Marcos y tuve que hacer un trámite lejos por la Javier Prado. Y pensé que el tiempo me iba a alcanzar y que iba a tener tiempo suficiente como para llegar sobrado. Dije, sobrado llego a las 6 y estoy con mis niños. Pero casi me da una úlcera, chicos, en toda la Javier Prado. No avanzaba mi carrito y me quería tirar del carro o tomar un taxi, pero después dije, mejor me tranquilizo y este ya va a avanzar y va a llegar, ¿no? Hasta que por fin llegué, entré disparada y prendí mi máquina con la esperanza de todavía encontrarte. Entonces, mil disculpas por la tardanza de hoy. Muchas gracias por haberme esperado, ¿ok? Muchas gracias. Y bueno, ahora que nos hemos reunido esta primera semana, quiero desear a cada uno de ustedes un feliz año, ¿no? Que este año 2025 Dios les conceda muchas bendiciones y que logren todo vuestro propósito, ¿sí? Y que prontamente, ¿no? Pasemos este examen y estemos ya encontrándonos aquí en San Marcos en las aulas universitarias. Entonces, que tengan bonito fin de semana y Dios mediante nos vemos el siguiente jueves. Ya no me voy a mover de aquí de San Marcos para ningún sitio después de mi clase de la mañana. Me voy a quedar por acá haciendo hora hasta que me toque trabajar con ustedes, ¿ah? Porque el tiempo es traicionero
y el transporte es terrible. Listo. Entonces, que pasen bonito fin de semana. Hasta el siguiente jueves. Gracias, niños. Adiós.